Hola, hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela Spring. Este episodio será muy teórico y estaremos hablando sobre un concepto más o menos avanzado, el cual es el API Gateway. Estaremos introduciendo este tema, así como hablaremos de las ventajas y desventajas y las situaciones en las cuales es conveniente utilizarlo. Comencemos. ¿Ya has escuchado acerca del concepto del API Gateway? Si ya lo has escuchado, probablemente sabrás de que es equivalente a un proxy. El API Gateway, en términos formales, es un término utilizado para describir un sistema que se utiliza como un proxy. Este proxy recibe llamadas de un cliente y mapea estas llamadas a diversos servicios en el backend. Hay un par de características comunes a todos los API Gateways, como por ejemplo, estos se utilizan dentro de la arquitectura de microservicios. Si estás utilizando una arquitectura monolítica, probablemente no puedas aplicar el API Gateway. En segundo lugar, el cliente es agnóstico de los servicios que están en el backend. Esta es una de las ventajas, como veremos más adelante. Para ilustrar mejor el concepto de API Gateway, consideremos distintas arquitecturas. Acá tengo una ilustración de cómo luce, en primer lugar, una arquitectura monolítica. En una arquitectura monolítica tenemos simplemente dos grandes bloques, el frontend y el backend. El frontend, el cual es el cliente, se encarga de interactuar con el usuario, envía solicitudes hacia el backend, hacia el servidor, el cual procesa los datos y devuelve una respuesta. Todas las llamadas son realizadas a este backend y este backend es un paquete grandototote que se encarga de realizar todo el procesamiento de datos de nuestra aplicación. Toda nuestra aplicación está contenida acá. Ahora, una arquitectura un poco más moderna y un poco más resistente a fallos es la arquitectura de microservicios. En la arquitectura de microservicios tenemos nuevamente el frontend, el cliente, pero ahora nuestro backend está dividido en diversos microservicios, dependiendo de la funcionalidad que se quiera ejecutar. Cada uno de estos microservicios es encargado de un set específico de datos y de un procesamiento particular de los mismos. Ahora bien, en este ejemplo tenemos el frontend, el cual se encarga de llamar al microservicio 1, microservicio 2, 3, etcétera, 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 hasta llegar al microservicio N. Entonces estamos agregando una responsabilidad más al frontend, el cual ya se encarga de, primero, la representación de los datos. Segundo, la interacción con el usuario. Tercero, la validación de las entradas hechas por el usuario. Y ahora se encarga también de la coordinación de todas las llamadas de todos los microservicios que tenemos disponibles. Eso es demasiado para el frontend, el cual se nos está volviendo demasiado grande, el cual está teniendo demasiadas responsabilidades. Aquí es a donde entra en juego el API Gateway. ¿Por qué? Porque nos permite delegar la coordinación de todas estas llamadas a un sistema, un proxy, que se encargará únicamente de esto, únicamente de mapear las solicitudes y devolver los datos. Esta es la arquitectura de microservicios con API Gateway. En primer lugar, tenemos nuevamente nuestro frontend y ahora el frontend tiene comunicación únicamente con el API Gateway. Esto es importante. El cliente tiene comunicación únicamente con un endpoint, el cual es el del API Gateway. Este API Gateway es el que se encarga de llamar a los distintos microservicios que tenemos en nuestra aplicación. ¿Cuáles son las ventajas de tener el API Gateway? En primer lugar, podemos mencionar que el API Gateway puede recolectar y consolidar los resultados de varios microservicios. Consideremos, por ejemplo, el diagrama anterior.
En este ejemplo, el cliente puede mandar una solicitud, la cual es recibida e interpretada por el API Gateway, y el API Gateway, para responder a esta solicitud, puede llamar al microservicio 1, extraer un conjunto de datos, puede llamar dentro del mismo proceso al microservicio 3, extraer un conjunto adicional de datos, agregar ambos resultados, consolidarlos y retornarlos al cliente. De esta manera, el frontend no tiene que realizar dos llamadas a distintos microservicios, sino que realiza una sola llamada y es el API Gateway el encargado de consolidar los resultados de varios microservicios. Una segunda ventaja es que incrementa la seguridad al tener un solo endpoint. Esto se puede ver fácilmente en el browser. Si tuviéramos un navegador y analizamos cuáles son las solicitudes que el cliente envía, veremos que siempre las solicitudes son dirigidas hacia el API Gateway. De esta manera, el cliente o el usuario final no sabe cuáles y cuántos son los microservicios que están corriendo detrás de la aplicación. Es como una manera de encapsular y de abstraer la información sobre los distintos microservicios al usuario. Esto nos incrementa la seguridad y hace que sea una llamada transparente para el usuario. En tercer lugar, el API Gateway permite la integración de servicios de diferentes tecnologías, como por ejemplo, podemos tener un microservicio escrito en C++, otro microservicio escrito en Java, un tercer microservicio escrito en Python, etcétera, etcétera, y con el API Gateway podemos llamar a los distintos microservicios y consolidar sus respuestas. Otra ventaja es que algunas implementaciones del API Gateway permiten realizar un balanceo de carga, es decir, que permite realizar solicitudes a distintos nodos y permite distribuir la carga entre los distintos nodos presentes en los microservicios del backend. De esta manera se ve que, por ejemplo, el nodo 1 del microservicio 1 está demasiado ocupado, el API Gateway puede redirigir la solicitud hacia el nodo 2 del microservicio 1. Por último, el API Gateway, algunas implementaciones del API Gateway, permiten también la creación de caché. Si tenemos una llamada que es muy repetitiva y esta llamada devuelve un conjunto considerable de datos, entonces es probable que sea beneficioso crear una caché, de manera que ya no sea necesario que el API Gateway llame al backend cada vez que necesite extraer estos datos, sino que lo tiene en memoria y lo puede devolver directamente y rápidamente al usuario. Ahora bien, no todo es color de rosas y el API Gateway también tiene sus desventajas. Algunas de ellas son, por ejemplo, que el tiempo de respuesta se puede ver comprometido al necesitar un paso más de conversión a través del API Gateway. Esto significa que, por ejemplo, sin el API Gateway podemos comunicarnos directamente con cada microservicio. Es una llamada entre el cliente directa al microservicio. Ahora bien, cuando tenemos un API Gateway necesitamos por lo menos dos llamadas. Una llamada desde el cliente al API Gateway y una segunda llamada del API Gateway hacia el backend. Esto podríamos decir que duplica el número de llamadas y el tráfico que veremos en nuestra red. Dependiendo de qué tanto sean los datos que se consuman, esto podría llegar a ser un problema y nuestro tiempo de respuesta se podría ver comprometido. En segundo lugar, la complejidad se incrementa, ya que es necesario ver cuáles son las relaciones entre el API Gateway y todos los demás servicios del backend para comprender cómo está constituida una respuesta. Como mencioné anteriormente, una respuesta a una solicitud del cliente puede ser el conglomerado de distintas respuestas de distintos microservicios del backend y es el API Gateway el que las ha consolidado.
Para comprender exactamente una de estas respuestas, no es necesario analizar un solo microservicio ni n microservicios, sino que es necesario analizar qué es lo que hay dentro del API Gateway y cómo se han tratado los datos dentro del mismo. Una de las mejores prácticas es utilizar el API Gateway, como su nombre lo dice, solo como un gateway, es decir, solo para pasar datos sin realizar procesamiento adicional del mismo. Si realizamos un procesamiento de datos en el gateway, esto nos complica demasiado la información y la lógica realmente debería de estar incluida únicamente en el backend. Entonces, lo que se recomienda es utilizar el API Gateway únicamente para consolidar los datos y tener claro cuáles son las relaciones entre el gateway y los demás microservicios. Esto inevitablemente aumenta la complejidad. Tener un API Gateway implica mantener un servicio más. Es decir, que aparte de los n microservicios que podemos tener en el backend, necesitamos también mantener este coordinador de todas las llamadas que vienen desde el frontend. Esto implica también tener un nuevo repositorio probablemente, tener también un nuevo despliegue, nuevos nodos, etcétera, etcétera, etcétera. La última de las desventajas es que el API Gateway necesita irremediablemente de redundancia. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. En este ejemplo, supongamos de que tanto el frontend como el backend están funcionando normalmente, pero por alguna razón se nos cae el API Gateway. Uy, se nos cae toda la aplicación. Este es un grave problema. Y es exactamente eso lo que queremos evitar al hacer uso de microservicios, que si una parte de la aplicación no está disponible, que no se nos caiga toda la aplicación, ¿verdad? Es por ello de que en todo momento se necesitan al menos dos instancias del API Gateway, de manera que si una de ellas se cae, la otra está disponible y atenta a resolver las solicitudes del cliente. De esta manera, disminuimos el riesgo de que algún problema pase, pero de igual manera necesitamos irremediablemente tener al menos dos instancias, lo cual implica mayores costos de servidores, de procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Esta es toda la información respecto al API Gateway. Espero hayas logrado aprender un nuevo concepto y lo logres poner en práctica. Veremos en un video futuro cómo aplicar el API Gateway y cuáles son las tecnologías que se utilizan en el mercado y en la industria. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas para aprender mucho más sobre programación, Java y por supuesto Spring.